Casi 3 décadas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. Familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia para sus seres queridos. La investigación sigue envuelta en tramas oscuras. En 2006, el gobierno de Argentina acusó formalmente a Irán y al movimiento Hezbollah del Líbano de ser los presuntos autores del ataque. Dichas acusaciones fueron tajantemente rechazadas por la República Islámica y el organismo libanés. Para algunos periodistas que investigaron durante años este atentado, hay presiones de lobbies israelíes para culpar a Teherán de la tragedia. El análisis lo vamos a hacer de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. A casi 30 años del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en Buenos Aires, los familiares de las víctimas claman justicia y el esclarecimiento de los hechos, mientras que Israel sigue usando el incidente para perseguir a Irán. Tenemos que luchar porque no baje de agenda el reclamo de justicia. No tenemos que naturalizar la situación de injusticia, no tenemos que naturalizar la situación de impunidad, tenemos que siempre reclamar justicia hasta que la veamos. Falencias abundan en la tragedia que voló el edificio de la AMIA en 1994 y dejó 85 muertos y centenares de heridos. Incluso casi 3 décadas después del atentado, hay dudas de si el ataque fue perpetrado por un coche bomba, como alega la versión oficial. En 2006, el gobierno de Argentina acusó formalmente a Irán y al movimiento Hezbollah de ser los presuntos autores del ataque, acusaciones que el país persa y el organismo libanés rechazaron tajantemente. En 2013, Teherán y Buenos Aires firmaron un memorándum de entendimiento para formar una comisión de la verdad que estaría compuesta por juristas internacionales para cooperar con la investigación. En el año 2012, unos días antes de que tuviera lugar, fue el año pasado, el encuentro que hacemos anualmente todos los países del mundo signatarios de Naciones Unidas, Irán manifiesta su deseo de dialogar para cooperar en el esclarecimiento del hecho. Sin embargo, el acuerdo conjunto para indagar el incidente nunca entró en vigor. El entendimiento hizo que naciera, bajo presión israelí, una causa judicial contra Cristina Fernández de Kirchner en enero de 2015, cuando el fiscal argentino Alberto Nisman acusó a la entonces mandataria del supuesto encubrimiento para los sospechosos del atentado, acusación que rechaza categóricamente la actual vicepresidenta. Por motivos que ellos no se quieren pelear, quieren llevarse bien con gente de la cola y del sionismo que quieren sostener contra caiga quien caiga, quieren sostener la culpabilidad de Irán. Bueno, quiero decirlo antes que se me acabe el aire. Irán no tuvo absolutamente nada que ver. La República Islámica, que desmiente las alegaciones como infundadas en su contra, ha denunciado en reiteradas ocasiones las presiones de los lobbies pro-israelíes en el caso. Teherán acusa al régimen de Tel Aviv de encubrir las realidades y tapar la identidad de los verdaderos autores del atentado. Aunque una investigación interna del servicio de espionaje israelí, el Mossad, concluyó en julio de 2022 que Irán no estuvo vinculado con los atentados terroristas contra la AMIA y contra la embajada israelí en Buenos Aires, las autoridades israelíes y Estados Unidos siguen responsabilizando a Teherán por el primer hecho. A la larga se impone la verdad y a la larga se empieza a saber que muchas cuestiones que se venían utilizando para estigmatizar falsamente a la comunidad y demonizar a Irán y a otros países en realidad eran burdas mentiras. Y hoy lo dice hasta el propio Estados Unidos. Hay una investigación del FBI en la que confirma que el coche bomba que explotó en la AMIA no tiene ninguna vinculación con ningún ciudadano iraní.
a la larga se impone o se impondrá la verdad, como dice este exlegislador argentino. Gracias al equipo de redacción y producción por este material que acabamos de observar. Vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas. Hoy con nosotros Pablo Jofre Leal, analista internacional, máster en Relaciones Internacionales desde Santiago, de Chile. Y también nos va a aportar en el análisis Mahmoud Daid, analista internacional, experto en asuntos islámicos y teología desde Tucumán, en Argentina. Ya están conectados con nosotros, les damos la bienvenida rápidamente. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Dani, un gran abrazo y un saludo a Mahmoud. Un gusto saludarte a esta hora y bienvenido, Mahmoud. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Dani. Buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia y para Pablo en especial. Un gusto, un placer. Bueno, un caso que en definitiva sigue a la espera de la verdad, de la justicia y de la aclaratoria. Yo quiero iniciar contigo, Pablo. Vamos a iniciar con los hechos. Vamos a ir poco a poco a lo largo de estas 3 décadas desde que ocurrieron los hechos. 18 de julio 1994, una explosión en la puerta de la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires. Casi 3 décadas más tarde, pues los hechos siguen siendo confusos y sin un esclarecimiento conciso. ¿Por qué? Te pregunto. ¿O quién o a cuáles actores pues estarían detrás de que no se avance con la verdad y la justicia? Bueno, lo primero, Dani, es dar cuenta que nadie se podría alegrar de un atentado, sobre todo contra una sede donde acudían generalmente, fundamentalmente civiles, jubilados y otras personas, ¿no? Por lo tanto, requiere un esclarecimiento, requiere claridad. Pero ante tu pregunta de que por qué no está esta claridad, por qué no hay un esclarecimiento, quién o cuáles actores estarían detrás de que no se avance entonces con esclarecer, darle transparencia a esto, yo creo que fundamentalmente es porque para los gobiernos de Estados Unidos y su socio sionista israelí es fundamental mantener vigente un hecho que tras 29 años no arroja resultados precisos. Más allá de una nebulosa tejida en esta triada conformada por Washington, Israel y personajes argentinos vinculados al sionismo argentino, como fue en su momento el propio fiscal Nisman. Las propias entidades de argentinos y argentinas de creencia judía, que tienen un enorme poder en la nación argentina, ejecutan un lobby que reflota cada año en el tema de la AMIA, pero detrás de esta opacidad, lo que se quiere es mantener abierto un caso para seguir entonces generando una política de presión máxima contra Irán y sus aliados. Es poder justificar sus denominaciones contra Irán de que patrocina el terrorismo contra un país que lo combate día a día en sus fronteras, en Siria, en la defensa de Yemen, del Líbano, de Irak, del pueblo palestino. Los que están detrás, Dani, son los mismos que han hecho del mundo un lugar inseguro. Estados Unidos, el nacionalcionismo, son a ellos a quienes les interesa que no se aclaren los hechos. Precisamente a los que han entorpecido las investigaciones, los que han montado desde el momento mismo de este crimen un escenario destinado a tener un solo culpable. Y aquellos que, como el juez Juan José Galeano, recordémoslo, y Mahmoud lo debe recordar muy bien, terminó en la cárcel por fabricar pruebas, o como el fiscal Nisman, muerto, pero va quedando claro que aquí en la nebulosa, los servicios de inteligencia argentinos, israelíes y estadounidenses han estado detrás de cada hecho, cada información, cada elemento truculento de esta trama destinada a acusar a Hezbollah y de paso también decir la nación persa, como patrocina el terrorismo internacional, es culpable. Ahora, allí veíamos el reclamo de las familias de las víctimas, una vez más en las calles de Buenos Aires. Mahmoud, te pregunto, en medio de un reclamo que, bueno, es bien justo por parte de estas personas, ¿cómo crees, y tú que te encuentras en la Argentina, que ha sido manejado con ellos, con los familiares, y las respuestas que merecen por parte de las autoridades?
Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Bueno, nosotros este reclamo no es solamente de los familiares, de los que han sido víctimas en el atentado a la AMIA, es de toda la comunidad argentina, y nosotros como musulmanes también reclamamos que este hecho terrible que ha sucedido en Argentina se esclarezca lo antes posible, porque los musulmanes también hemos sido víctimas del atentado a la AMIA, no víctimas directas de haber sufrido en el atentado, sino víctimas de haber sufrido las acusaciones, persecuciones, escuchas, que incluso hasta hoy en día nos siguen persiguiendo con esa cuestión, ¿sí? Yo creo que el lobby sionista en Argentina se burla de la propia comunidad judía, de los propios familiares de las víctimas, que no solamente han sido judíos, porque bien lo decía Pablo, la AMIA era una entidad con fines sociales, donde cualquier argentino podía recurrir ahí, donde había una bolsa de trabajo, ofrecían trabajo. Por eso uno dice, no era un punto, supongamos que en este enfrentamiento del sionismo con los países del eje de la resistencia, tampoco era un lugar estratégico como para atacar, ¿sí? ¿Por qué la AMIA? Eso es lo que nos preguntamos nosotros, si no era... Y esa respuesta la tienen que dar los distintos funcionarios del gobierno argentino, los que están detenidos, como bien lo dice el ex fiscal Galeano, lo tienen que dar los miembros de la comunidad judía que manejaban la DAIA, la Delegación de Entidades Israelíes Argentina, o sea, el brazo político de Israel en la República Argentina, una entidad oficial, ¿sí? Ellos tienen que dar la justicia, parte de la justicia argentina tiene que dar esa respuesta para tranquilidad de todos, ¿sí? Y especialmente de los familiares de las víctimas, que muchos de esos familiares han ido muriendo sin ver esclarecido, sin saber quiénes son los culpables de los crímenes que se han cometido contra los que han sido víctimas en el edificio del AMIA, que con toda, según muchas investigaciones, incluso investigaciones promovidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no ha sido una explosión, ha sido una implosión. O sea que el explosivo estaba dentro del edificio del AMIA, ¿no? Muy importante este dato, y también eso que nos aportas, Mahmoud, con el tema de que incluso la comunidad musulmana de alguna u otra forma indirectamente ha sufrido los rezagos de este atentado, algo que incluso me lleva a recordar lo que sucedió también con la comunidad musulmana en Estados Unidos luego de los atentados en las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Ahora, Pablo, fíjate, desde el año del suceso nos vamos al 2006, cuando tenía 12 años de haberse perpetrado esto. El gobierno de Argentina decide acusar formalmente a Irán y al movimiento Hezbollah del Líbano de ser los presuntos autores del ataque, alegatos, reiteramos, rechazados por ambos actores. Pero te pregunto, ¿cómo llegaron a esa conclusión? ¿Realmente fueron, si a la fecha todavía los hechos han estado tan poco esclarecidos, cómo pudieron llegar a acusar de esta manera el gobierno de Argentina? ¿En qué se basaron sustentablemente, no? Y te pregunto además si se trató más quizás de una fuerte influencia del lobby sionista sobre las autoridades del país suramericano, que quizás muchas personas ubican al lobby sionista en Estados Unidos y en el Congreso de Estados Unidos, pero quizás no con Argentina. Por ello te pregunto sobre esa influencia en el caso de Argentina. El lobby sionista en Argentina, y bien lo puede corroborar nuestro amigo Mahmoud, es fortísimo en la Argentina. Es una de las comunidades argentinas de creencia judía más importantes de América Latina. Hay una fuerte influencia. Ahora lo estamos viendo con uno de los candidatos, por ejemplo, el señor Milei, cómo se le apoya y cómo genera este verdadero acercamiento con Israel. Es muy fuerte la influencia. Y las investigaciones que tú señalas, Dani, no tuvieron ningún sustento. Aquí desde el inicio, días después del atentado, sin tener claridad alguna, ya se estaba anunciando que los responsables eran el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, y el gobierno de Irán.
sin ninguna prueba. Simplemente había que asignar un culpable y avanzar entonces en línea investigativa absolutamente nebulosa en esa dirección. Este atentado lo que ha mostrado y puesto de manifiesto, Dani, es la permanente influencia estadounidense israelí en el caso, y con nombres, con acciones y con fecha que le dan a los posibles autores materiales e intelectuales del suceso, son absolutamente imposibles de probar. Hay una narrativa que forma parte de la crónica propaganda contra Irán, explotada desde el momento mismo del atentado y explotada por las administraciones de los expresidentes Clinton, Bush, Obama, Trump, Joe Biden, ya sea a través de sanciones, de bloqueo o cualquier método que les sirva para desestabilizar. Sí. Poco después del atentado, Estados Unidos y Israel presionaron con fuerza al gobierno argentino, administrado en ese momento por Carlos Saúl Menem, para que implicara a Irán. En ese tiempo, no obstante, los propios funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires estaban muy al tanto, muy al tanto, que no había evidencia, que no había prueba concreta para apoyar esas conclusiones. Y aquí señalo un cable de agosto del año 1994 al Departamento de Estado norteamericano del embajador estadounidense James Crick, en ese momento James Crick, que señaló que la campaña estable que se estaba librando mantenía a Irán en el punto que le corresponde, es decir, signarlo como responsable. En declaraciones que este mismo ex embajador hizo a un periodista de investigación independiente norteamericano, Gareth Porter, que cubre la política de seguridad nacional estadounidense, el mismo ex embajador Check sostuvo que yo sepa, nunca hubo evidencia real de la responsabilidad iraní. Bill Brensick, jefe de la sección política de la embajada entre el año 1994 y 1997, también reconoció en una entrevista, el año 2007, que las insinuaciones estadounidenses sobre la responsabilidad de Irán se basaban únicamente en un muro de presunciones, sin evidencia concreta que conectase aquellas presunciones en el caso. Así que estamos clarísimos que aquí hay una puesta en escena política, mediática y destinada a situar a Irán como responsable, situarlo como patrocinador del terrorismo y en ese sentido generar entonces noticias, informes, acusaciones, un fiscal que viene, otro que va, investigadores, pero nada después de 29 años, sí, incluso con informes del Mossad respecto a la falsedad de muchas de esas acusaciones. Y a ese punto, respecto a ese informe del Mossad, voy a regresar contigo. Antes voy con Mahmoud. Del 2006 pasamos al 2013, Mahmoud, cuando Irán firma un memorando de entendimiento con el entonces gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para poner en marcha pues una indagación conjunta, una llamada comisión por la verdad del incidente. Sin embargo, no llegó a entrar en vigor. ¿Por qué, Mahmoud? Y además, ¿qué causó esto en ese momento, ver la colaboración que estaba dispuesto a tener Irán en los lobbies israelíes en Argentina? A ver, el memorándum con Irán yo creo que era la mejor salida para levantar las acusaciones contra funcionarios de la República Islámica de Irán y contra algunos diplomáticos que cumplieron funciones acá en Argentina. ¿Sí? Era la mejor salida. Lo sabía el gobierno argentino de la presidenta Kirchner, lo sabía Irán y lo sabía el mundo. Pero ¿eso qué consecuencia iba a traer? Que esa acusación, ese armado mediático, político, estratégico en contra de la resistencia islámica y de Irán iba a caer por el piso, ¿sí? Por eso era la mejor salida. Incluso familiares de las víctimas de lo que ha sucedido en la AMIA se separan del grupo, del más grueso, del grupo oficial de familiares que estaban fomentados y financiados por Israel, y ellos mismos apoyan el memorándum con Irán. Esto iba a desbaratar todo el andamiaje que habían creado para acusar a la República Islámica de Irán. Por supuesto, el cobarde de Nisman, que elige el camino de los cobardes, de suicidarse, cuando tenía que fundamentar la acusación en contra del memorándum, no ve otro camino más, elige el camino de los cobardes, ¿sí? El camino de suicidarse, pero antes de eso entrega a un periodista israelí que todavía está refugiado, un periodista judío que todavía está refugiado en Israel, entrega las escuchas que él había grabado
que todo era un chismerío de cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver. La entrega, y este periodista las publica en un diario digital, ¿sí? Pero el memorándum era la mejor salida que tenía el gobierno argentino, la República Islámica de Irán y los implicados. Por eso es que no permiten que el memorándum, vemos que inmediatamente después de asumir el presidente Macri, anula el memorándum, ¿sí? Lo declara nulo, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es que todo ha quedado como en un principio y continúan las acusaciones contra la República Islámica de Irán y contra la resistencia islámica. Sí. A ver, Pablo, ya estamos en la recta final y hay dos preguntas en una que te voy a hacer con 2 puntos para tratar de abordarlo en este corto tiempo. Uno, bien, ya tú lo mencionabas, ese informe del Mossad israelí que concluyó en julio del 2022 que Irán no estuvo vinculado con los atentados terroristas contra la AMIA e incluso ni siquiera contra la embajada israelí en Buenos Aires en 1992, ¿no? Basado en este informe, ¿por qué entonces las autoridades estadounidenses y el gabinete israelí persisten en sus alegatos? Y en segundo orden te pregunto, recordando una cita que dio la propia presidenta Cristina Fernández en el año 2015, dijo, están utilizando la causa de la AMIA desde afuera y desde adentro para hacer geopolítica. Y vale la pena recordar 2 situaciones en el contexto en aquel momento, para el 2015. Argentina iba a llevar a cabo unas elecciones generales, la derecha se jugaba allí con la izquierda y también en ese mismo contexto estaba en Estados Unidos el presidente Barack Obama con una fuerte resistencia de algunos lobbies, entre estos los israelíes, para el acuerdo nuclear con Irán que en ese momento estaba debatiéndose, ¿no? ¿Cómo extrapolar eso al contexto actual? Absolutamente, comienzo con la última parte que señalabas, Dani, ¿no? O sea, 2015, año clave para firmar el Plan Integral de Acción Conjunta, la necesidad de seguir demonizando a Irán, un Irán que había pasado años negociando en este G5+1, donde estaban Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Rusia, China y como referente la República Islámica de Irán. En ese plano, en ese contexto geopolítico internacional, el llegar a acuerdo nuclear era una tremenda noticia, positiva. Resaltaba a Irán como un país que buscaba solución a aquello que se le acusaba, ¿no? Y que había declarado, no queremos construir armamento nuclear y estamos dispuestos a firmar este Plan Integral de Acción Conjunta. ¿Qué mejor entonces que seguir denunciando, que seguir acusando, que seguir poniendo en el tapete esta acusación infundada, que no tiene pruebas, que no tiene proceso que vaya a llegar al resultado, porque lisa y llanamente es una nebulosa absolutamente que hay que buscarla en otra parte, no en Irán? En ese plano también estaba lo que tú señalas respecto a las elecciones en Argentina, definir entre una derecha y una izquierda, y lógicamente aquel que está buscando soluciones respecto a un tema sensible, como lo ha mencionado bien Mahmoud, que afectaba no solo a la comunidad de argentinos judíos, sino que a la comunidad musulmana, perseguida permanentemente. Entonces, ¿qué mejor que buscar y meter en un paquete estos 2 elementos? De ahí que el informe del Mossad, sacado en julio del año 2022 y sacado por el New York Times, ¿qué podría decir que el New York Times es pro-iraní? O que no está del lado de la alianza de Estados Unidos e Israel. Bueno, ese hallazgo publicado por The New York Times respecto a este informe del Mossad dice que su informe, su investigación, desliga a Irán de haber participado en los ataques a la Embajada de Israel en Argentina y la Asociación Mutual Israelita-Argentina. Con esa claridad. Eso generó sin duda una crisis al interior de las organizaciones sionistas argentinas y de Estados Unidos también. Porque en el fondo el propio Mossad, este organismo terrorista de servicios de inteligencia israelí, decía, Irán no tiene nada que ver con esto. ¿Y por qué seguir entonces ante tu pregunta? Así es. Porque van a persistir en su alegato porque les es conveniente políticamente, es positivo para mantener en acción su maquinaria de guerra y agresión, esconder sus propias responsabilidades, es conveniente para estos regímenes el presentar enemigos y por tanto alentar esa maquinaria política, mediática, militar que justifique sus intervenciones, sus agresiones en el mundo, su política de usurpar, de expoliar, de darle aval a ocupación y colonizaciones de territorio como el de Palestina, como el del Sáhara Occidental, la agresión a Siria, a Irak, al Líbano.
Es decir, todo eso está mezclado absolutamente y tiene razón la vicepresidenta Cristina Fernández cuando dice hay elementos geopolíticos aquí clarísimos. Y que no parece mera casualidad que justo este año vuelven a mediatizar a propósito de este aniversario y Argentina está cerca de unas elecciones generales y también todavía sigue allí en pugna el acuerdo nuclear luego de la salida de Estados Unidos unilateral. Así las cosas, se nos acabó el tiempo. Gracias Pablo, gracias Mahmoud, hasta un próximo análisis, que estén muy bien. Gracias igualmente. Allí el panorama, cerramos el tema acá, mañana nos vamos con más análisis porque siguen las demostraciones de rechazo a la quema del sagrado Corán. Iraquíes irrumpen en la embajada de Suecia en Bagdad. Buena jornada, les esperamos mañana.